Hola, en este video vamos a hablar un poco sobre el modelo de mosaico fluido que explica la estructura de la membrana celular. Al examinar la membrana plasmática de los eritrocitos de los mamíferos y comparar su superficie con el número total de moléculas de lípidos por célula, los primeros investigadores calcularon que la membrana no tiene más de 2 moléculas de fosfolípidos de espesor. En 1935, estos hallazgos, junto con otros datos, condujeron a Hugh Dobson y James Danieli, que trabajaban en el Colegio Universitario de Londres, a proponer un modelo en el que imaginaron una membrana con una especie de sándwich, que consiste en una bicapa de lípidos, una doble capa de lípidos, entre dos capas de proteínas, como vemos en la figura. Este útil modelo tuvo una gran influencia en la dirección de la investigación de las membranas durante más de 20 años. Los modelos son importantes en el proceso científico. No solo son buenos para explicar los datos disponibles, sino para comprobarse. Los científicos utilizan modelos para ayudar a desarrollar hipótesis que luego se pueden probar experimentalmente. Con el desarrollo del microscopio electrónico en la década de los 50, los biólogos celulares pudieron ver la membrana plasmática por primera vez. Una de sus observaciones más impactantes fue ver cómo las membranas son uniformes y delgadas. La membrana plasmática no tiene más de 10 nanómetros de espesor, esto es 10 por 10 a la menos 9 metros de espesor. El microscopio electrónico reveló una estructura de 3 capas, parecida a una vía de ferrocarril, con 2 capas oscuras separadas por una capa más clara, como vemos en la figura. Sus resultados parecían apoyar el modelo de sándwich de proteína-lípido-proteína. Durante la década de 1960, 10 años después, surgió una paradoja con respecto al arreglo de las proteínas. Los biólogos supusieron que las proteínas de membrana eran uniformes y tenían formas que les permitían arreglarse como láminas delgadas en la superficie de la membrana. Pero cuando las purificaron, fraccionando la célula, las proteínas distaban de ser uniformes. De hecho, variaban ampliamente en tamaño y composición. Algunas proteínas son bastante grandes. ¿Cómo podían entonces acomodarse dentro de una capa superficial de una membrana que tenía menos de 10 nanómetros de espesor? Al principio, algunos investigadores trataron de contestar esta pregunta, modificando el modelo con la hipótesis de que las proteínas en la superficie de las membranas estaban aplanadas, en forma extendida, quizás como en la lámina plegada beta. Otros biólogos celulares encontraron que en lugar de tener estructura laminar, muchas proteínas de membrana son redondas, o también llamadas globulares. Los estudios de muchas proteínas de membrana demostraron que una región o dominio de la molécula siempre se puede encontrar en un lado de la bicapa, mientras que otra parte de la proteína podía estar situada en el lado opuesto. En lugar de formar una delgada capa superficial, muchas proteínas de membrana se extendían completamente a través de la bicapa de lípidos. Así, la evidencia sugería que las membranas contienen, mejor dicho, diferentes tipos de proteínas de distintas formas y tamaños, que están asociadas con la bicapa en un patrón de mosaico. En 1972, Sir Jonathan Singer y Garth Nicholson de la Universidad de California en San Diego propusieron un modelo de la estructura de membrana que representa una síntesis de las propiedades conocidas de las membranas biológicas. De acuerdo con su modelo de mosaico fluido, una membrana celular consiste en una bicapa fluida de moléculas de fosfolípidos en la que las proteínas están incrustadas o asociadas de alguna forma, al igual que las fracciones de azulejos en una imagen de mosaico. Sin embargo, este patrón de mosaico no es estático, porque las posiciones de muchas de las proteínas están cambiando constantemente al moverse como unas especies de iceberg en un mar fluido de fosfolípidos. Este modelo ha proporcionado un gran impulso a la investigación, se ha probado en varias ocasiones y se ha demostrado
para predecir con precisión las propiedades de muchos tipos de membranas celulares. En esta figura podemos ver la membrana plasmática de una célula eucariota de acuerdo con el modelo de mosaico fluido. La membrana plasmática de procariotas lo analizaremos en próximos videos.